ese mismo sentir, por eso aquí en el versículo que no leímos ahorita, ya lo vamos a leer, en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, del ejemplo de la obediencia de Cristo hasta la muerte de cruz, entonces dice: no estén con murmuración, haced todo sin murmuraciones y contienda, versículo 14. Fíjense que ahí está un verbo también, haced. Haya, pues, en nosotros, o sea que los que hemos recibido el favor de Dios, no podemos quedarnos con las manos cruzadas y ya. Tenemos que ocuparnos. Tiene que salir acciones de nosotros. Los verbos indican acciones. Y en este caso, los verbos indican acciones que son nuestras. Ya vimos los verbos en la acción de Dios, lo primero que vimos. Ahora estamos viendo cómo el creyente debe responder. Entonces dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo, o sea que también nosotros podemos hacerlo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Humillación y obediencia, ¿verdad? Al Padre. Que ahí arriba dice que creamos que somos inferiores, ¿verdad? A los demás. Dios por encima de nosotros y que los otros estén por encima de nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y lo hizo cómo? Se hizo a sí mismo, se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose siervo. Amén, bajó. Y aún estando en la condición esa, se bajó aún más. La muerte de cruz. Entonces, ese sentir que hubo en Cristo, los que hemos recibido la obra de Dios, debe también manifestarse. ¿Qué también se debe manifestar? El versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Ahora fíjese, ya no es un cristiano pasivo. Yo recibí esto, pero yo ¿cómo que estoy? Haya pues en vosotros, haya obediencia, sigan obedeciendo, ¿verdad? Sigan adelante. Entonces tenemos que vivir con intencionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido, entonces debemos actuar. O sea, nosotros no debemos actuar para nosotros mismos, para nuestro, como lo dice ahí, para nuestro propio beneficio, sino que vivamos, o sea, nuestra vida vivamos con intencionalidad. No vivir para lo que yo pienso, lo que sale de mí, sino vivir para Él. Después de recibir tanto amor, ¿verdad? Tanta consolación, el Espíritu Santo, ¿verdad? La misericordia y muchas otras cosas que no están allí, que están en toda la Biblia. No puede ser que de nosotros no salga nada. Entonces, no dice que estamos trabajando en la salvación, sino que estamos ocupados. Estar ocupado en la salvación es estar ocupado en nuestro proceso de santificación. Porque eso lo hace Dios, pero hay una parte también que en conformidad a lo que Dios está haciendo, poniendo el querer y el hacer, también debemos nosotros esforzarnos en eso. Dios no puede estar poniendo cosas y de nosotros no sale. No sale obediencia, no sale el sometimiento al Señor, a su palabra, no sale, no. Entonces, ocuparse en la salvación quiere decir ocuparse en el proceso de santificación.
que comenzó lo va a terminar. Dios está comprometido 100% en el proceso de santificación de nosotros. Completamente. Amén. Entonces, no estoy hablando de que vamos a terminar la salvación. Es el proceso de santificación. Porque el proceso de salvación ya Él lo terminó. Él no dijo consumado es. Él dice la palabra que Él nos salvó una vez y para siempre. No tiene que estar muriendo 2 veces ni 3 veces como el cordero que sacrificaban, ¿verdad? Que tenían que estar a cada rato, a cada fiesta que hacían venir y traer el cordero. No, fue una vez y para siempre. Entonces nosotros tenemos que estar no trabajando, sino ocupados en lo que ya Dios comenzó. Yo creo que si tenemos el Espíritu Santo vamos a estar ocupados en eso, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a otra cosa. O sea, estamos unidos en el trabajo de Dios. Yo enseño esto porque hay muchas personas diciendo todo lo que no, Dios me salvó en la cruz y Dios murió, pero en ellos no se refleja. Predicando, por ahí anda uno que cada rato me lo encuentro y va delante de mí siempre. Ahí siempre, qué casualidad que siempre va así. Y Dios mío, tengo ganas como de llamarlo y decirle qué es lo que pasa. Entonces, vivir con intencionalidad. ¿Quién me compró? ¿Quién murió? ¿Quién obró en mí? ¿Qué ha hecho en mí? Entonces, la intencionalidad mía es vivir. Por eso Él le dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Por eso Él le dice que ya no haya que hagan todo como para el Señor, que hagan todo sin contienda, hacer todo porque, o sea, no podemos estar recibiendo algo y de pronto, como en esta iglesia recuerden que allá habían personas que estaban murmurando, que estaban predicando, pero estaban haciéndolo con intenciones malas. Habla de falsos maestros también que se habían introducido dentro de la iglesia. Entonces, ese es lo que vemos ahí. Ahora vamos a otro punto. El propósito de vivir una vida de obediencia. O sea, estar ocupado. ¿Cuál es el propósito? ¿Para ganarme la salvación? No. La salvación es de Dios. Pero, hay un pero. En los que Dios ha obrado, se debe notar. No para ser salvo, no debe haber obediencia para ser salvo, sino lo contrario, porque ya soy salvo. Amén. Se debe mostrar la obediencia no para ganarme la salvación, porque la salvación la ganó ¿quién? Cristo en la cruz. Pero la salvación es una evidencia, la obediencia a Dios completa, porque hay una obediencia que es falsa. La obediencia a Dios completa, porque Pablo les dice, ustedes han obedecido cuando yo estoy y cuando no estoy. Esa es la obediencia completa. O sea, que no solamente era un temor a que de pronto el líder lo pudiera regañar o le pudiera decir algo o amonestarlo o llamarle la atención. Si hay una obra de Dios, no fue el líder que la comenzó. Si la comenzó Dios, Dios la sigue ejecutando aun cuando no hay nadie. Porque fue Dios que la comenzó en lo invisible. Amén. Fue Dios que la comenzó en lo invisible. Ahora, si yo digo que el que obró fue una persona, entonces le tengo
temores a esa persona. Recuerden que lo que somos para Dios, los que llevamos el mensaje, o los líderes, o los que le predicamos a otros, si usted le predica a otros, nosotros somos mensajeros. Y que, mire, vamos a analizarlo en nuestro medio. Ya, un mensajero no tiene ni conoce a veces muchas cosas. Por ejemplo, allá a la casa, vamos a compararlo con el contexto de nosotros. Ahí llegan muchos mensajeros a llevar las revistas. Ustedes saben que vendemos revistas y todo eso, Biblia, todo. Y allá llega el mensajero, ni sabe lo que va adentro. Completamente, de pronto dice, ahí puede ir esto, pero no tiene. Lleva el mandado, el domicilio, pero él no sabe el paquete, él no sabe qué es lo que. Entonces, muchas veces nosotros llevamos el paquete, pero nosotros no sabemos cómo Dios salva, cómo Dios obra, a quién está obrando. O sea, no conocemos, muchas veces tampoco conocemos a las personas a quienes estamos, pero Dios sí las conoce. Entonces, Él les dice a ellos, ustedes siempre han obedecido en mi ausencia y con mi ausencia, con presencia. Entonces sigan así, sigan ocupados, o sea, lo que quiere decir, sigan ocupados en lo que ya vienen haciendo. Entonces esto no es pasivo. Hay creyentes pasivos. Vamos a analizar a ver si son creyentes. Sí, dice, pastor, pero está dudando de mí. Sí, dentro de los 11 había uno que no era. Yo puedo dudar de que aquí, ¿sí o no? Porque yo no soy Dios, maestro. Jesús sabía que estaba, pero yo no sé. Muchas veces los frutos se confunden, porque muchas veces de pronto las personas pueden obedecer en la presencia. O sea, se comportan rectamente y uno los ve recto. El hermano, dice mi gloria a Dios en el culto. Está bien con él. Pero en la ausencia. Todos aquí en el recinto podemos estar comportándonos bien, sin movernos, sin hablar, sin estar, ¿verdad? Pero entonces la vida secreta. Aquí ahora todo, o sea, yo veo caras bonitas. Pero yo no veo los corazones. Pero Dios sí. Dios sí ve los corazones. ¿Y Dios obra dónde? Eso es lo que estamos hablando, que Dios había obrado en estos creyentes. Entonces Pablo lo que dice, en base a lo que la obra de Dios, entonces ustedes hacer todo sin murmuraciones. O sea, recibieron esto, imiten a Cristo, haya el sentir que hubo en Cristo. Si ya Dios obró, entonces eso es lo que está haciendo Él. Entonces esas son las respuestas de nosotros. Ya cuando habla de temor y temblor es reverencia ante Dios. No es temor a perder la salvación. O aclaro. No, porque si no te ocupas, ten temor y temblor que vas a perder la salvación. Es reverencia ante Dios. Con reverencia. Sí, porque toda obediencia a todo lo que hagamos tiene que ir en reverencia, ¿verdad?, hacia Dios. ¿Cuántos están ocupados o cuántos se van a ocupar? ¿Usted estaba desocupado o no trabajando, o quizás dudando o en incertidumbre? Pero aquí dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora nosotros esforzarnos en la gracia, en el favor que ya Dios nos dio, con dirección, ¿verdad?, a lo que Él siga haciendo en nosotros. Tercer punto, el propósito de vivir una vida de obediencia. Ahora sí vamos otra vez.
el propósito de vivir una vida de obediencia. Las respuestas y ahora viene el propósito. Versículo 15. El propósito de vivir una vida de obediencia. Ese es el tercer punto. Versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles para ganarte la salvación. Para que irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es el propósito de la obediencia? Salvarnos, resplandecer ante los demás. Resplandecer. El propósito es que nuestra vida sea un modelo en medio de una generación que es maligna. Ahora, dice que nosotros tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Miren que ya pues esto se tiene que reflejar. Ahora, nosotros que hemos recibido no nos vamos a creer los más extra mega espiritual, porque muchas veces hay personas que lo entienden así, no le hablan a los demás. Y aquí dice que tenemos que resplandecer los valores, el modo, la conducta, ya lo externo. Estaba hablando de lo externo, porque Pablo allá les habló de que Dios hace el querer y el hacer en el corazón. Ahora, eso se tiene que reflejar para que nuestra vida evangelice a otros. Somos carta abierta. Para que resplandezcamos. Porque fíjense que ahí usa para, y esto indica propósito. ¿Cuál es el propósito de la obediencia? Que nuestra vida sirva para ejemplo a las personas de la generación maligna y perversa. Ahora, si nosotros estamos igual o peores, que eso es lo que el caos en que ha caído la iglesia, en las iglesias, que hablamos bastante, pero no se nota poco. Se nota poco. Entonces, para que seáis, fíjese que no dice para que te salves, porque la salvación es del Señor. Ocuparse en la obediencia no es para salvarnos, es para que nuestra vida demuestre lo que somos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Denle un aplauso al Señor, amén. Que nuestra vida se note, se refleje la obra de Dios. Ahora, ¿a quién se parecen los hijos? Entonces, nuestra vida sencilla, así como lo llevó Cristo, porque Cristo es el modelo, recuerden que eso está allá atrás, los versículos del 5 al 11, porque recuerden que aquí, cuando Él comienza a escribirles, dice, por tanto, ahí en el versículo 13, por tanto, o sea, esto quiere decir que lo que está diciendo aquí depende, es un conector, amén, un conector de lo que viene hablando del 5 al 11 y del capítulo 1. Un conector de causa y efecto. O sea, la causa es la obra de Dios por medio de Cristo. Lo que el Padre comenzó, Él lo terminará, la santificación, llenos de fruto. Esa es la causa por el cual el efecto es la obediencia. Amén. Causa, por tanto, ¿verdad? Es una partícula de causa y efecto. O sea que depende de lo que se viene hablando atrás. No puede haber efecto si no se origina de una buena causa. Si algo se origina, ¿verdad? Si algo se da en nuestra vida y no viene de una causa buena, porque recuerden que hablamos de las actitudes,
¿verdad? De las actitudes, no viene de la obra de Dios. Entonces, si yo produzco obediencia y no viene por la obra de Dios en mí y de mi esfuerzo unido a la obra de Dios, no solo, unido a la obra de Dios, entonces cuando yo obedezco de esta forma, va a producir ese orgullo. Y eso es lo que pasa en muchas personas. Que ellas obedecen, hacen todo. Pero entonces sienten por otro lado que son los mejores, que no hay nada como ellos. O sea, hay un fresquito por otro lado malo, porque eso no es bueno de la carne. Porque se está produciendo humanamente. Una persona humanamente puede producir obediencia. Pero la causa no es la obra de Cristo. La causa no es la humillación de Cristo. La causa no es que está mirando el sentir de Cristo, ni es la obra de Dios que Dios puso el querer y el hacer, sino que es ella. Y eso no es duradero, ni es valedero, no tiene valor delante de Dios. Nuestras obras son como trapos de toallas higiénicas, sucias. Gracias a Dios por su obra. Amén. Gracias a Dios por su obra en nosotros. Entonces, ocuparse en esto, en entender por el para qué, el propósito, implica propósito. Usted obedece con un propósito. O yo voy a obedecer, a veces uno dice voy a obedecer porque si no obedezco pierdo la salvación. Malo. No. Si ya yo soy salvo, si a Dios obró en mí, yo tengo que obedecer para que mi vida sea un ejemplo de lo que Dios ha hecho en mí. Para mostrar que Dios sí está vivo. Para mostrar de que Dios sí tiene poder. Para mostrar con mi vida, Dios no necesita eso, pero Dios nos utiliza o no. Y eso es lo que Él está diciendo, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire todo lo que hay alrededor de nosotros. No debemos, el cristiano no debe estar en unión con estas cosas. Está en oposición, no debe haber mixtura en nosotros en cuanto a la maldad. Si nosotros nos equivocamos, sí, pero nos duele. Cuando nosotros nos unimos físicamente, ¿verdad?, a una obra que no es de Dios, algo que no viene, que Dios no lo está produciendo, sino que, vea, eso nos pesa. Si a nosotros nos da igual el pecar, si no nos duele pecar, si no nos pesa pecar, entonces estamos en aquella generación todavía. Pero Dios, amén, su obra nos ha sacado, nos ha liberado para que seamos diferentes. Eso es lo que está diciendo, para que sea irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces fíjese lo último, de la cual para resplandecer como luminares en el mundo. Somos esos luminares en el mundo. Usted es el luminar en su familia. Pero vea cómo usted está actuando. Usted es el luminar en el barrio, cómo estoy actuando. Usted es el luminar de Dios. O sea, Dios, usted es una luz de Dios. Nosotros no tenemos luz propia. Somos como las estrellas, no tienen luz propia. Hay una luz que se muestra y es Cristo. No crea que es usted. Por eso dice sencillos. No crea que usted tiene la luz y hay una oscuridad y usted, imagínese, en medio de la oscuridad es que se ve. Cuando se va la luz y usted prende un celular, desde lejos lo ven. Entonces, aparte de que lo está viendo Dios, desde lejos también nos están viendo. Por eso cuando usted se equivoca, yo me equivoco,
se nota. Ustedes le dicen el hermano. Y cuarto punto, y terminamos. ¿Cómo llevar una vida con relación? ¿Cómo llevar una vida en relación? ¿Cómo llevar una vida en relación a lo que hemos recibido? Ahora, Dios nos da otra herramienta. Estamos echando mano de la obra de Dios, ¿verdad? Estamos echando mano de que Dios está obrando, que la salvación es obra de Dios. Estamos echando mano de su poder, ¿verdad? De su gracia, de su favor. Esa es la base. Pero aparte de eso, usted y yo tenemos otra herramienta. Y yo la voy a llevar al versículo 16, Filipenses 2, 16. Asidos de la ¿qué? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asirnos a la palabra, tomarla como, agarrarnos duro. Amén. Apegarnos a la palabra, apegarnos a la palabra en nuestra forma de vida. Usted dice, bueno, pero ya Dios puso el querer hacer, yo ¿por qué no puedo? Quizás esta sea una de las cosas que usted y yo no estamos haciendo. Está bien, ya yo sé que Cristo murió, la obra de Dios me santifica, pero ¿por qué esto no está sucediendo? Porque hay medios de gracia que Dios dejó. Aquí nombra uno. Hay varios. Quizás ya hasta desconozcamos algunos. Pero por ejemplo, leer la Biblia, estudiarla, meditarla y actuar en base a ella, ¿verdad? Eso es una herramienta que Dios nos dejó. Para que los procesos sigan en nosotros. Entonces, ya Dios nos santificó. Bueno, ¿por qué no se refleja en mí? ¿Por qué yo no tengo el mismo que sentir que hubo en Cristo? Porque quizás no estás estudiando, no te estás agarrando firmemente de la palabra. Quizás estás anhelando apenas. Pero no te estás, porque agarrando significa, que es una acción en base a lo que Dios ha hecho, que yo tengo que responder a eso. Muchas veces estamos dejando, no, la gracia de Dios nos ayude y esto, en favor de sí, eso es lo primero y esa es la base. Pero en respuesta a que la gracia de Dios se manifieste, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás trabajando con la palabra? ¿Estás tomando la palabra para ti? ¿La estás estudiando, la estás meditando, la estás analizando, estás haciendo todo el proceso? Claro, el Espíritu Santo nos ayuda y tampoco nos deja solos. Mire que Dios es bueno. Entonces, asirnos de la palabra, pegarnos a ella, tomarla de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda tener una recompensa, dice Pablo. No he corrido en vano, todos los esfuerzos, todos que casi me matan allá, no fue en vano. Ni en vano he trabajado. Sí, porque todavía seguía haciéndolo. Aún desde la cárcel seguía, y aún escribiendo, lo seguía haciendo. Entonces, fíjese, ¿cómo usted está ahí? Pastor, usted habló de la obra de Dios, usted habló de que pone el querer y el hacer, pero yo no sé, todavía sigo igual. Esta es una de las respuestas de nosotros ante la obra de Dios. Ante la fe, hasta en don de fe. La fe viene también por oír la palabra. Entonces, asidos de la palabra, cuando yo estoy tomando la palabra, mi fe se está fundamentando, se está afirmando en mi vida, se está
está creciendo, porque la fe también, como don, ¿verdad? Como la parte de nosotros entender las cosas va creciendo. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, fíjese, él siempre pensó en lo último. Él pensó en los galardones que podía tener por la obra que él estaba haciendo ahí, o que hizo, ¿verdad? O que estaba haciendo. Entonces, es muy importante el estudio de la palabra, es muy importante tomarla. No es solamente, él estaba orando solamente, él también estaba estudiando la Biblia. Congregarse es un medio de gracia. Tener una conversación con un hermano, amigo en el Señor, es un medio de gracia. Dios los ha puesto. Muchas veces tenemos que exponernos ante los demás. ¿Qué ven los demás en nosotros? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Como un hermano me pregunta, ¿cómo me ve usted? Ya yo me miré con Dios, pero de pronto, si hay algo más que no vi, ¿cómo me ve usted? Que ando en estos últimos días. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que nos apeguemos más a su palabra y que la obra de Dios continúa por medio de la palabra. Denle un aplauso al Señor, amén.